Good evening, OCPS families. We are so excited that you have joined us tonight. We know that it's a busy time of the year, but we also know this is the time of the year when families are faced with a lot of challenges, and we're so fortunate tonight to be collaborating with our multilingual colleagues, and we're presenting Dealing with Challenges and Community Resources. So this evening, we're proud to welcome Valdelina Roberts, Jessica Vega, Curveline Saintville, and Liesel Hernandez, all who are with our multilingual department and who are going to help us learn about the community resources that are available, especially during these challenging times. Welcome, ladies. Thank you so much for being with us. Good evening, everyone. Thank you for being with us today. My name is Valdelina Roberts, and I have with me my colleague Jessica Vega. We both parent liaison for multilingual services. Our presentation for today is dealing with challenges in community resources, and Jessica will be interpreting this presentation into the Spanish language. Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jessica Vega, les estaré traduciendo al español. También tengo conmigo a mi colega Valdelina Roberts, ambas somos enlaces de padres para servicios multilingües y nuestra presentación de hoy se titula Enfrentando los desafíos y recursos de la comunidad. These are our multilingual services parent liaisons and administrators. Our contact information will be provided at the end of this presentation. Estos son los enlaces de padres y administradores de servicios multilingües. Nuestra información de contacto se proveerá al final de esta presentación. Our community norms are: choose your attitude. Make the choice to approach our learning with a positive attitude. Be present with us throughout the discussion. Think, reflect, share. Think of ways in which you can apply the learning. Reflect on ways to improve current practices and share your learning with others. Feel safe. Contribute to a positive learning environment. Feel safe asking questions. Estas son nuestras normas de la comunidad. Elija su actitud, así que elija la opción de enfocar nuestro aprendizaje con una actitud positiva. Esté presente con nosotros durante la presentación. Piense, reflexione y comparta. Piense en formas en las que pueda aplicar el aprendizaje. Reflexione sobre formas de mejorar las prácticas actuales y siéntase seguro. Contribuya a un entorno de ambiente positivo y siéntase seguro haciendo preguntas. These are our learning goals for today. Multilingual families will be able to identify the most common challenges when moving to another country and learn about the strategies to manage them. And participants will be able to identify a variety of services available in their communities. Estas son las metas de aprendizaje para la tarde de hoy. Las familias multilingües podrán identificar los desafíos más comunes al mudarse a otro país y aprenderán estrategias para manejarlos, y los participantes podrán identificar una variedad de servicios disponibles en su comunidad. Let's do a community builder activity. Think about one challenge you experienced in the past and how you overcame it. Please share your response in the chat. I will share my challenge with you. Also, there are some examples on the screen. Ahora vamos a hacer una actividad de comunidad, así que piense en algún desafío que usted experimentó en el pasado y cómo lo superó. Y si desea compartir, usted puede escribirlo en el chat, ese desafío que usted experimentó. Vamos a compartir un ejemplo y también usted puede ver algunos ejemplos en pantalla. One challenge I experienced when I arrived to the United States was not knowing the English language. It was very difficult for me. And how did I overcome it? I enrolled in Valencia College campus and I began to surround myself with people that could help me acquire the language. Así que un desafío que Valdelina experimentó cuando llegó a los Estados Unidos fue no saber el idioma inglés y fue muy difícil para ella. ¿Y cómo lo superó? Pues ella se inscribió en el campus de Valencia College y comenzó a rodearse de personas que pudieran ayudarla a adquirir el idioma. Let's see your responses in the chat. Así que si usted quiere compartir
este desafío, usted puede escribirlo en el chat. Vamos a ver sus respuestas. Si alguien quiere participar, lo puede escribir en el chat. Okay, Valdelina, I don't see anyone in the chat, so we can Yes. move on. Let's keep going. Let's explore the four most common challenges for the multilingual families. Ahora vamos a explorar los 4 desafíos más comunes para las familias multilingües. Number one, communication barriers. According to Coloring Colorado organization, one of the greatest challenges for schools and ELL parents is communicating with each other. ELL families are legally entitled to information about their child's schooling, including enrollment, parent conference meeting, and any service the school provides, such as ESOL or special education in a language they understand. For many families, English is not their first language, and this can create a limitation and even frustration to communicate effectively. El desafío número 1 son las barreras en la comunicación. Según la organización Colorín Colorado, uno de los mayores desafíos para las escuelas y los padres de estudiantes aprendices del idioma inglés, también conocidos como ELL, es comunicarse entre sí. Las familias de los ELL tienen derecho legal a recibir información sobre la escolaridad de sus hijos, incluyendo la inscripción, las reuniones de conferencias con los padres y maestros y cualquier servicio que brinde la escuela, como el programa ESOL o educación especial, en un idioma que ellos puedan comprender. Para muchas familias, el inglés no es su primer idioma y esto puede crear una limitación e incluso una frustración para comunicarse de manera efectiva. We encourage families to connect immediately with a bilingual staff to identify the ESO compliance specialist of your school. The ESO compliance specialist, known as ECS, is the person that will guide you to learn about free language resources available for students and their families provided by the multilingual services. Así que queremos motivar a las familias a que se conecten de inmediato con un personal bilingüe para identificar al especialista en cumplimiento de ISOL de su escuela. El especialista en cumplimiento de ISOL, también conocido como la ECS, es la persona que lo guiará para aprender sobre los recursos lingüísticos gratuitos disponibles para los estudiantes y sus familias proporcionados por servicios multilingües. Did you know that all OCPS schools provide two language line resources to assist parents with interpretation services? The first one is Language Line. This resource is a phone line where live interpreters for over 240 languages provide interpretation for parents. The Language Line is used when there is no available staff to provide immediate interpretation services. ¿Sabía usted que todas las escuelas de OCPS ofrecen 2 recursos de idiomas para ayudar a los padres con los servicios de interpretación? El primero es la línea de idiomas, también conocido como Language Line. La línea de idiomas es una línea telefónica donde los intérpretes en vivo de más de 240 idiomas brindan servicios de interpretación para los padres. La línea de idiomas se utiliza cuando no hay personal bilingüe disponible para brindar servicios de interpretación inmediatos. Have you seen this poster at your school? Please type yes or no in the chat. This poster is a visual representation of these services available at your school. Y le queremos preguntar, ¿ha visto usted este afiche en su escuela? Déjenos saber con un sí o no en el chat. Este afiche es una representación visual de estos servicios disponibles en su escuela. Let's see if anyone saw this poster at their school. Okay. I don't see any yes or no. Oh, yes. Yes, I see a yes. Okay. Yes. Yes, yeah. Okay. Good. Wonderful. The second one is Language Line Insight Video Interpreting.
This resource is for non-English speakers, the deaf and hard of hearing. This service is available in the top 41 most requested languages, including Americans and British Sign Language. Parents should contact the school personnel like the register front of office clerk, ECS, others to request the use of language line resources. El segundo es la línea de idiomas con video. Este recurso es para las personas que no hablan inglés, personas sordas y con problemas de audición. Este servicio está disponible en los 41 idiomas más solicitados, incluyendo el lenguaje de señas estadounidense y británico. El padre debe comunicarse con el personal de la escuela, el registrador, la recepcionista o la ECS para solicitar el uso de los recursos de la línea de idioma con video Language Line. The multilingual services ISO Adult English Class program are being provided at the following schools. Parents who live near any of these schools may contact the program coordinator to see if there's a space for enrollment. Feel free to take a picture of this slide. Así que las clases de inglés de ISO se están ofreciendo en las siguientes escuelas. Los padres que vivan cerca de una de estas escuelas pueden comunicarse con la coordinadora del programa para ver si hay un espacio para matricularse. Así que siéntase en la libertad de tomarle una foto a esta diapositiva. The second challenge is being unfamiliar with the OCPS school education system. The author of Communicating Important Information with ELL Families stated that for parents who are not familiar with the U.S. educational system, there is a lot to learn, and it is challenging. El segundo desafío es no estar familiarizado con el sistema de OCPS. Los autores del artículo Comunicando Información Importantes con las Familias ELL afirman que para los padres que no están familiarizados con el sistema de los Estados Unidos hay mucho que aprender y es bastante complicado. The Orange County public school system is different from other countries or states' school systems. We encourage you to connect immediately by learning how to navigate the OCPS homepage, exploring the parent guide in your language by visiting ocps.net, meeting the ESO contact person at your school, attending to parent-teacher conferences to meet your students' teachers. If you are new to the OCPS system, we have a Newcomers Academy series titled Welcome to OCPS. It is a series of 5 sessions that covers everything from parents' rights and responsibilities to the instructor and function of the school system. This newcomer series will be in February of 2024. El sistema de las escuelas públicas del condado Orange es diferente de los sistemas escolares de otros países o estados. Le animamos a que se conecte de inmediato, aprenda a navegar por la página de inicio de OCPS, lea la guía para padres en su idioma y visite ocps.net. Conozca a la persona de contacto de ISOL en su escuela, asista a las conferencias de padres y maestros para conocer a los maestros de su estudiante, y si usted es nuevo en el sistema de OCPS, vamos a tener una sección que se llama, perdónenme, una sesión para los padres que acaban de llegar a OCPS y vamos a estar hablando sobre los derechos que ustedes tienen, vamos a estar hablando sobre los fondos y también esta sesión será 5 secciones y va a ser en febrero del 2024. Así que los motivamos a que participen de esta sesión para los que acaban de llegar a OCPS. You can also join parent organizations at your school, such as the Multilingual Paraleadership Council, Parent Teacher Association, and School Advisory Council. También usted puede unirse a organizaciones de padres en sus escuelas como el Concilio de Liderazgo de Padres Multilingües, la Asociación de Padres y Maestros y el Consejo Asesor Escolar. The Multilingual Paraleadership Council, known by MPLC, is an organization for parents of ELLs.
It is designed to promote and support the overall success of ELLs in their schools, homes, and communities. El Concilio de Liderazgo de Padres Multilingües es una organización de padres para los padres de estudiantes aprendices del idioma inglés. Está diseñado para promover y apoyar el éxito general de los estudiantes aprendices del idioma inglés en sus escuelas, hogares y comunidades. The Parent Teacher Association, known by PTA, provide members with parenting education, leadership training, and a powerful voice of advocacy on behalf of all children. La Asociación de Padres y Maestros, conocido como PTA, brinda a los miembros educación para los padres, capacitación en liderazgo y una poderosa voz de defensa en nombre de todos los niños. Another way parents can get involved is through the School Advisory Council, known by SAC. This council is a group that brings representatives of stakeholders together to assist the school principal with developing and evaluating a school improvement plan. Otra forma en que los padres pueden participar a través del Consejo Asesor Escolar, también conocido como SAC. Este consejo es un grupo que reúne a representantes de las partes interesadas para ayudar al principal de la escuela a desarrollar y evaluar un plan de mejora escolar. Have you participated in any of these organizations? Please type yes or no in the chat. We would like to motivate you to be part of this organization at your school. ¿Has participado en alguna de estas organizaciones? Déjenos saber con un sí o no en el chat. Nos gustaría invitarle a que sea parte de estas organizaciones de su escuela. The third challenge is where to get help or support. There are many educational organizations such as PBS Kids putting together resources to help families. There are a variety of crises that all families may face, such as relationship problems, financial problems, health, and mental problem issues. You can contact the school social worker or school guidance to get help or support. El tercer desafío es dónde encontrar ayuda o apoyo. Muchas organizaciones educativas como PBS Kids que tienen recursos para ayudar a las familias. Hay una variedad de crisis que todas las familias pueden enfrentar, como diferentes situaciones en las relaciones, problemas financieros, de salud y de salud mental. Puede comunicarse con el trabajador social de la escuela o con el orientador de la escuela para obtener ayuda o apoyo. In the community resources section, we'll talk about how you can search different resources that will provide you assistance and services. Our moderator will place the link in the chat. En la sección de recursos de la comunidad hablaremos sobre cómo usted puede buscar diferentes recursos que le brindarán asistencias y servicios. Y nuestra moderadora acaba de colocar ese enlace en el chat. The fourth challenge is culture shock. Being far from family is difficult, especially during financial hardship or during a special occasion such as the holiday. We all know that when it's about family, you may feel homesick, and that can become a challenge. John Hopkins, All Children's Hospital, described culture shock as a confusing and nervous feeling a person may have after leaving a familiar culture to live in a new one, in different one. El cuarto desafío es el choque cultural. Estar lejos de la familia es difícil, especialmente durante las dificultades financieras o en ocasiones especiales como los días festivos. Todos sabemos que cuando se trata de la familia, uno puede sentir nostalgia y esto puede convertirse en un desafío. El Hospital de Niños Johns Hopkins describe el choque cultural como los sentimientos de confusión y nerviosismo que una persona puede tener después de dejar una cultura familiar para vivir en una cultura nueva y diferente.
Here are some tips to manage culture shock. Read and learn about culture shock and its stages and share this information with your children. Allow them for your child, Allow time for your child's reflection and ask the following. What do you miss from our country or previous place? What do you like from this country or place? Learn about the new environment to ease the adaptation process for your family. Algunos consejos para manejar el choque cultural son: lea y aprenda sobre choque cultural y sus etapas y comparte esta información con sus hijos. Separe algún tiempo para que su hijo reflexione sobre lo siguiente: ¿qué extrañas de nuestro nuevo país o lugar anterior? ¿Qué te gusta de este nuevo país o lugar? Conozca el nuevo entorno para facilitar el proceso de adaptación de su familia. Now, with one word, describe your adaptation process in the United States. We have some words as an example on the screen. Please share your response in the chat. Con una palabra, describa su proceso de adaptación en los Estados Unidos. Puede compartir utilizando el chat. Tenemos unos ejemplos de las palabras en pantalla, como fue fácil, difícil, se sintió frustrado, optimista, triste, fue terrible o alegre. The word that best described my adaptation process is easy. It was an easy process for me because I received a lot of support from my family. Valdelina acaba de compartir que la palabra que mejor describe su proceso de adaptación es fácil. Fue un proceso fácil para ella porque recibió mucho apoyo de su familia. Let's see your comments in the chat. Vamos a ver si alguien quiere participar. Usted puede poner esa palabra en el chat. Si no, continuamos. If you'd like to learn more about culture shock, we invite you to access these articles. One is in English and the other one in Spanish. Our moderator will post the link in the chat for you to read it at home. Y si les gustaría aprender más sobre choque cultural, los invitamos a que lea estos artículos. Uno es en inglés y otro en español. Y nuestra moderadora acaba de colocar los enlaces de estos artículos en el chat para que usted luego los pueda leer en su casa. Now, our next topic is community services and resources. Community services are organizations that focus on helping people. It includes public services such as library and post office, gathering places such as community centers and churches, and business that serve the community by providing jobs and easy access to necessary products. Nuestro próximo tema es servicios y recursos comunitarios. Los recursos comunitarios son organizaciones que se enfocan en ayudar a las personas. Incluye servicios públicos como las bibliotecas, las oficinas de correo, los lugares de reunión como centros comunitarios e iglesias, y negocios que sirven a la comunidad proporcionando trabajos y fácil acceso a los productos necesarios. Let's talk about the resources available on the OCPS website. Visit ocps.net and under the Current Family tab, you'll find Community Connect. This site has been created to link families with existing local resources needed. With the link you see on the screen, you can search for free or reduced cost programs such as food, housing, mental health, education programs, and other social services. You can find resources closer to you by typing your zip code in the search box. The link on the screen has been placed in the chat. Vamos a comenzar hablándole de los recursos que están disponibles en la página de OCPS. Si usted va a visitar ocps.net y bajo la pestaña de Familias Actuales, Current Families, usted encontrará Conexión de la Comunidad, Community Connect. Este sitio web ha sido creado para conectar a las familias con los recursos locales existentes necesarios. Con el enlace que ve en la pantalla, usted puede buscar programas gratuitos
o de costos reducidos como alimentos, viviendas, salud mental, programas educativos y otros servicios sociales. Puede encontrar los recursos más cercanos a usted escribiendo su código postal en el cuadro de búsqueda. El enlace se lo colocó en el chat. You'll find different resources available to search by inserting your zip code. Please see the yellow line around this type of resources. You can also translate the site by selecting your preference language. Según su código postal, usted tendrá acceso a diferentes recursos. El cuadro en amarillo muestra los diferentes tipos de recursos. Usted también puede traducir esta página seleccionando su idioma de preferencia. In the OCPS website, you have access to a variety of resources. Use the search bar to find information about mental health, crisis and intervention support, financial support, and other community resources. For example, resources such as rental assistance, internet assistance, pharmacy prescription support, and much more. En la página de OCPS también tendrá acceso a una variedad de recursos. Utilice la barra de búsqueda para encontrar información sobre salud mental, apoyo en crisis e intervenciones, apoyo financiero y otros recursos comunitarios. Por ejemplo, recursos como asistencia para el alquiler, internet, asistencia para recetas médicas y mucho más. Also, information about SIDNET, the multi-agency network for students with emotional behavioral disabilities, and other counseling services. If any family members are going through a crisis, dial 211 for the mobile crisis services. They will provide services by trained counselors in your home at no cost. They will arrive within an hour or less and are available 24 hours a day, every day. On the screen, you can see the links for easier access. And this link will be posted in the chat. También encontrará en esta página información sobre SEDNET, que es la red de agencias múltiples para estudiantes con discapacidades emocionales y de conducta, y otros servicios de consejería. Si algún miembro de la familia está pasando por alguna crisis, marque el 211 para los servicios de crisis móviles. Ellos brindarán servicios por consejeros capacitados en su hogar, libre de costo, y llegarán a su hogar en 1 hora o menos y estarán disponibles las 24 horas del día, todos los días. En la pantalla pueden ver los enlaces para un acceso más fácil. Y se acaban de colocar estos enlaces en el chat. On this slide, you can see some of the examples of community services. Communities Health Centers. They are a nonprofit organization of Central Florida family health centers that provide high quality, affordable medical, pediatric, dental, and pharmacy care. They accept most insurance, including Medicaid and Medicare. Estos son algunos ejemplos de servicios de la comunidad. Los Centros Comunitarios para la Salud es una organización sin fines de lucro de centros de salud familiar de Florida Central, que brindan atención médica, pediátrica, dental y de farmacia accesible y de alta calidad. Aceptan la mayoría de los seguros, incluyendo Medicaid y Medicare. Neighborhood community centers. They are one-stop centers that provide residents with a multitude of valuable services within their communities. Services are offered at 13 locations throughout the county. They offer counseling programs, tutoring, employment skills, seniors activities, English class for adults, and much more. Los centros comunitarios, también conocidos como NCF, son centros que brindan a los residentes una multitud de valiosos servicios dentro de sus comunidades. Los servicios se ofrecen en 3 ubicaciones en todo el condado, ofrecen programas de asesoramiento, tutoría, habilidades laborales, actividades para personas mayores, clases de inglés para adultos y mucho más.
Food pantries. They are nonprofit individual sites that distribute bags or boxes of food directly to those in need. To search for food, here are some examples: foodpantries.org and freefood.org. These are sites that provide listings of pantries. Las despensas de alimentos son lugares individuales sin fines de lucro que distribuyen bolsas o cajas de alimentos directamente a los necesitados. Ejemplos como foodpantries.org y freefood.org son páginas web que brindan listados de despensas de alimentos. Also, we have in the community the Goodwill Job Connection. They provide guidance with resume development, employability skills training, computer training, and career counseling, assistance with applying and interviewing for jobs, and much more. For more information, you can visit the link you see on the screen. También en la comunidad están los Goodwill Conexión para Trabajos. Ellos brindan orientación con el desarrollo de resumen, capacitación en habilidades de empleabilidad, entrenamientos de computadora y asesoramiento profesional, asistencia con la solicitud y entrevistas para trabajos y mucho más. Para obtener más información, usted puede visitar el enlace que ve en pantalla. Orange County Library System. We encourage you to explore the Orange County Library System. You can have access to books, movies, public computer with internet access, different learning activities for your children. They also offer English class for adults and much more. To get more information, you can visit the library closest to you or go to www.ocls.info. Le exhortamos a explorar el sistema de bibliotecas públicas del Condado Orange. Usted puede tener acceso a libros, películas, diferentes actividades de aprendizaje para los niños y también ofrecen clases de inglés para adultos, entre otros. Para obtener más información, puede visitar la biblioteca más cercana a usted o también puede visitar el www.ocls.info. And we have the Hispanic office for local assistant, known as OLA. And their mission is to connect the residents, families, business, and newcomers to the city of Orlando, governments, agencies, community-based organizations, and professional entities with information necessary to strengthen the quality of life of its residents. Our moderator will post the link in the chat. También tenemos la Oficina Hispana de Asistencia Local, conocida como OLA. Su misión es conectar a los residentes, las familias, las empresas y los recién llegados a la ciudad de Orlando con las agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y entidades profesionales con la información necesaria para fortalecer la calidad de vida de sus residentes. Nuestra moderadora colocará el enlace en el chat. You can find more information about community service in the QR code or link that you see on the screen. There you'll find two brochures with contact information about health community centers, libraries, food pantries, etc. Our moderator will place the link in the chat for your convenience. Puede encontrar más información sobre los servicios que ofrece la comunidad utilizando el código QR o el enlace que ve en pantalla. Ahí encontrará dos folletos con la información de contacto de centros comunitarios para la salud, bibliotecas públicas, despensa de alimentos, entre otros. Nuestra moderadora acaba de colocar los códigos QR y los enlaces en el chat para su conveniencia. Here is a list of all resources we mentioned in their links. Feel free to take a picture. Aquí hay una lista de los enlaces de recursos que mencionamos, así que siéntase en la libertad de tomarle una foto. Here is a list of OCPS contacts. Feel free to take a picture of this slide as well.
Aquí puede ver una lista de los contactos de OCPS. Si gusta, puede tomarle una foto a la diapositiva. If you want to receive more information about this newcomer series, please send an email to Parent Academy. The email is provided on the screen. Y si usted quiere saber más información sobre esta nueva academia para los recién llegados a OCPS, por favor, envíe un correo electrónico a Parent Academy. This is the contact information of Multilingual Service Parent Liaison. We support OCPS schools under the supervision of our Senior Director, Josie Medina, and our Director, Lisa Hernandez. Dr. Mijan and Jessica support the Spanish-speaking families. Caroline and Herbie support Haitian Creole families. Gianni and myself support the Portuguese families. Está en la información de contacto de nuestros enlaces de padres del Departamento de Servicios Multilingües. Apoyamos a las escuelas de OCPS bajo la supervisión de nuestra directora senior Josie Medina y nuestra directora Lizo Hernández. La doctora Millán y esta servidora somos los enlaces de padres que dan apoyo a las familias que hablan español. Kerbeline y Herbie dan apoyo a las familias que hablan criollo haitiano y Gianni y Valdelina dan apoyo a las familias que hablan portugués. Now, thank you for dedicating your time to meet with us today. We hope this information has been valuable to you. We hope you have a good night. Y gracias por haber dedicado este tiempo para estar con nosotros. Esperamos que esta información haya sido valiosa para ustedes y que pasen muy buenas noches.